Este capítulo de segunda de Timoteo, vamos a ver todo el capítulo 3 el día de hoy, habla de los últimos tiempos. Y yo quiero comenzar con esta pregunta. ¿Estás tú preparado para vivir en los últimos tiempos? ¿Y cómo te preparas para eso? Estamos en una época que hay demasiado engaño y confusión, especialmente por las redes sociales, por la tecnología, que alguien que dice algo en China puede llegar en un segundo a alguien en Chile, y alguien que dice algo en Australia puede llegar rápidamente en un minuto a alguien que está escuchando en Brasil. Y por lo tanto, así como tenemos la facilidad de escuchar buena enseñanza bíblica desde cualquier lado del mundo, tenemos mucha más facilidad de escuchar falsa doctrina, mentiras, engaños de todas partes del mundo. Casi cada mes o cada 2 meses se escucha de una nueva teoría del fin del mundo, una nueva teoría de los últimos tiempos. ¿No? Ha estado saliendo por esta semana todos estos videos de que hay un nuevo Mesías declarado en Israel. O hace unos meses, ¿no?, que hay un orden mundial que va a acabar con todos nosotros. En fin, uno se pregunta entre tantas cosas, ¿a qué le hago caso y a qué no le hago caso? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es una falsa enseñanza? Y yo quiero recordarte lo que Pablo ha dicho una y otra vez en esta carta a Timoteo. Y es que los falsos maestros que de verdad son peligrosos son aquellos que mezclan la verdad con la mentira. Aquellos que proclaman la Biblia, aquellos que usan términos cristianos, palabras cristianas, aquellos que se muestran con apariencia de piedad, dice Pablo aquí en este capítulo. ¿Qué es apariencia de piedad? Una persona que se ve confiable, se ve íntegra, se ve cristocéntrica, se ve usada por Dios. Entonces las cosas se ponen más difíciles, ¿no? Porque claro, es fácil apuntar hacia este u otro movimiento que tiene un loco diciendo cualquier locura. A eso Pablo no le teme mucho. Pablo le teme a aquellos, o no le teme, pero advierte en contra de aquellos que tienen apariencia de piedad. Que por donde los ves dice, bueno, pues sí siento que está raro, pero usa la Biblia. Mira, sí, él está definiendo raramente esas palabras, pero usa las palabras correctas. Y mira, se ve como que no tiene una vida desordenada. Ok. En otras palabras, esto es más difícil de lo que nosotros habíamos pensado. Y eso es lo que late en el corazón de Pablo. Recuerden el contexto, Pablo está escribiendo la última carta. El apóstol Pablo está escribiendo su última carta antes de morir. Y se la está escribiendo a su amado hijo en la fe, Timoteo, dándole las últimas cosas que tiene en su corazón. Y lo que más habla, si no te has dado cuenta hasta ahora, una y otra vez es: mantén la fe cristiana pura, mantén la sana doctrina, mantén el evangelio verdadero. Dice Pablo, estás tan enfocado en la teoría. Es que el evangelio y el cristianismo es una religión de fe. Es que tú tienes tu confianza puesta en la verdad o en la mentira, en el evangelio verdadero o en un evangelio falso, que Pablo dice en Gálatas capítulo 1, que sea maldito todo aquel que predica un evangelio falso, que no es realmente un evangelio. Así que Pablo escribe todo este capítulo preparando a Timoteo para ser perseverante, para ser fiel en un mundo lleno de engaño
y lleno de oposición y lleno de gente corrupta y malvada con apariencia de piedad. Yo quizá te puedo dar una ilustración. Hace unos años atrás, un profesor nos mandó una tarea de ver un documental de lo que es los entrenamientos de los soldados aquí en Estados Unidos, sobre todo los soldados que se llaman Ranger, que es el entrenamiento más difícil que tú puedas encontrar en Estados Unidos. Literalmente me traumó ver ese documental porque casi mataban a estos hombres ahogados, entrenándolos para ser fuerzas especiales militares de Estados Unidos. Ahora, imagínate que tú tienes un hijo que se va a meter en ese entrenamiento, pero no sabe qué esperar. Y tú le dices, mira, tú tranquilo, el entrenamiento de Ranger viene en 5 meses, pero eso cualquiera lo pasa. Tranquilo, mira, tú relájate, tú vas a pasar por ahí, vas a pasar por eso y después vas a tener dinero, te van a pagar, así que cálmate. ¿Cómo creen que le va a ir a esa persona cuando llegue ahí? ¿Cuánto crees que va a durar? Porque en medio del entrenamiento uno puede rendirse y decir ya me voy. Y eso es lo que más pasa. ¿Cuánto crees que va a durar esa persona? Ahora imagínate que uno le dice, mira, ese es el entrenamiento más difícil, mira, te voy a poner a ver qué es lo que va a pasar ahí, capacítate, ejercítate, ponte a entrenar para llegar ahí y pasarlo. Que es lo que todos hacen, por supuesto. Mi punto es este. Pablo no le predica a Timoteo un evangelio de la prosperidad, diciéndole, Timoteo, cree en el Señor Jesucristo y tu vida va a ser fácil. Tú tenías una vida complicada, algunas personas tenían problemas contigo, pero ahora que eres cristiano, todo el mundo va a estar bien contigo. No vas a encontrar problemas. Todos los que se llamen a sí mismos cristianos van a ser lo máximo contigo. Todo va a ir bien. Si Pablo hace eso, sería lo mismo que enviar a tu hijo sin ninguna advertencia hacia el entrenamiento de Ranger. No, Pablo le dice lo siguiente, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y él continúa hablando de los últimos días. Ahora, ¿cómo tú te preparas para los últimos días? De hecho, ¿qué son los últimos días? Algunos simplemente ruegan que ellos puedan morir antes de que lleguen los últimos días. Yo no quiero vivir en los últimos días, por lo tanto, Señor, llévame a casa antes de que lleguen los últimos días. Prefiero morir una muerte pacífica y tranquila sin vivir en la gran tribulación. Otros tienen su esperanza puesta en su obediencia, esperando el arrebatamiento, lo cual, bueno, yo no lo creo. Otros confían en su capacidad de predecir cuándo es el momento de los días finales. Y dicen, todavía no, ahora sí. Su capacidad humana de predecir exactamente cuándo llegó los últimos días. ¿Cómo imaginas tú que serán los días finales, los postreros días, los últimos tiempos? Bueno, la meta del mensaje del día de hoy
es que tú entiendas este capítulo bíblico, que tú leas tu Biblia con entendimiento y que tú entiendas lo que la Biblia dice sobre los días finales y puedas estar preparado para vivir fielmente en esos tiempos peligrosos, como le llama Pablo. Que puedas estar preparado para vivir en los últimos tiempos. Entonces, básicamente, el Señor te habrá bendecido el día de hoy si sales conociendo mejor qué son los últimos tiempos y sabiendo cómo estás preparado para vivir los últimos tiempos. Ahora, la primera pregunta con la que yo quisiera comenzar a estudiar este capítulo es: ¿por qué Pablo escribe todo esto? Y el antiguo predicador Crisóstomo dice esto sobre el texto. Pero ¿por qué Pablo hace esto? ¿Por qué escribe esto? Para que no se turbe Timoteo, ni ninguno de nosotros cuando hay malvados, o dificultades, o cosas que suceden en este mundo, oposición, falsos cristos, falsos mesías, falsos profetas. Si hubo tales en el tiempo de Moisés, que él habla de esto en Timoteo, Janes y Jambres, habla de aquellos que supusieron a Moisés, lo habrá también en los tiempos postreros. No es de extrañar que lo haya en nuestros tiempos. Entonces, al escribir este capítulo, Pablo quiere que no seamos sorprendidos por las aflicciones que encontraremos en la vida cristiana y en el ministerio. Así que vamos a ir desarrollando este tema en 5 puntos el día de hoy. Y el primer punto es uno de los más importantes. Es uno de los más importantes y fundamentales. El primer punto es que vivimos en los últimos días. Ahora, yo no estoy diciendo que por 2000 años hemos estado esperando a que llegara el 2020 y en el 2020 comenzaron los últimos días. Yo no estoy diciendo eso. Mira lo que dice el texto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿A qué se refiere Pablo con los postreros días? Bueno, tanto todos los eruditos bíblicos, los estudiosos bíblicos, los teólogos están de acuerdo en el que cuando uno estudia la Biblia, ve que hay una diferencia, y esto es lo más importante que vas a entender en este punto, primer punto. Hay una diferencia entre los últimos días y el día final. Uno es plural, otro es singular. Uno es los últimos días, una frase, y otro es el día del Señor, o el día de Jesucristo, o el día final. Es un día. Los días finales comenzaron cuando Jesús nació en Belén. De hecho, todos los profetas del Antiguo Testamento estaban esperando a que llegaran los días finales. Estaban esperando a que llegara la salvación del Señor que se manifestaría en los postreros días. ¿Cuándo se manifestó la salvación del Señor? Cuando Jesús nació, comenzaron los últimos días. El Mesías esperado, el Mesías que vendría en los últimos días, llegó. Jesús nació en Belén. Y comenzaron a pasar todo tipo de milagros y señales que demostraban a toda la gente que estos eran los últimos días. Ángeles venían a adorar al Mesías Jesús. Su propio nacimiento es un nacimiento milagroso. Crecía en sabiduría y verdad, vivió una vida perfecta, comenzó su ministerio haciendo milagros y diciendo: el reino de los cielos está cerca. Murió en la cruz por nuestros pecados, trayendo salvación a su pueblo, y resucitó al tercer día. Incluso la resurrección que los judíos esperaban. Miren, eso es clarísimo en la Biblia. Cuando Lázaro muere, el amigo de Jesús, Lázaro muere, lleva 4 días muertos, habla con las hermanas de Lázaro, María y Marta, y le dice a María,
Él va a resucitar. ¿Qué le responde María a Jesús? Sí, Señor, yo sé que va a resucitar en la resurrección de los muertos. Es decir, cuando venga el día final, que todos van a resucitar. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es los primeros frutos de la resurrección de los últimos días. La resurrección de Jesús marca la resurrección de los muertos de los tiempos finales. Eso es diferente al día final. En los últimos días se está proclamando el evangelio a toda nación. En el día final es el día que Jesús venga a juzgar las naciones. De hecho, cuando tú lees los profetas menores, lo que se llaman los profetas menores, los profetas al final del Antiguo Testamento, cada vez que hablan del día de Jehová, el día del Señor, hablan que es un día de juicio. Es el día en el que el Señor va a venir a juzgar a la tierra. Jesús viene pronto y viene para juzgar a sus enemigos y salvar por completo a los suyos. Ese es el día final, la venida del Mesías, por segunda vez, a juzgar y a gobernar. Ahora, déjenme presentar algunos ejemplos bíblicos, y no solamente lo que yo les estoy diciendo aquí para que lo crean, sino algunos ejemplos bíblicos de que los días finales es diferente al día final. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué dice el versículo 2? En estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Es decir, Dios ha hablado por profetas en la antigüedad, pero ahora, en estos últimos días, en estos postreros días, nos habló mediante el Hijo, Jesucristo. Llevamos 2000 años en los últimos días. Pedro lo hace muy claro en Hechos capítulo 2 cuando está predicando. Miles vinieron a escuchar a Pedro predicando. Y él les dice lo siguiente. Cuando ellos se ponen a hablar en lenguas y la gente dice, ¿están borrachos? Dice, no. Eso no están ebrios, dice Hechos 2, 15 al 17. Esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pedro está explicando a los judíos qué está pasando. ¿Por qué están hablando en lenguas? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Están borrachos? Dice, no. Este es el cumplimiento de la profecía de Joel, que en los últimos días Dios derramará su espíritu. Y eso es lo que están viendo. Dios está derramando su espíritu en Pentecostés, y eso es una señal de que han comenzado los últimos días. Eso es muy claro. Por último, 1 Timoteo 4, del 1 al 2, Pablo explica la perdición de algunos diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué se están perdiendo, Pablo? Bueno, porque en los últimos tiempos muchos se perderán, muchos apostatarán de la fe, muchos seguirán a doctrinas de demonios. Y estamos en los últimos tiempos. Pablo estaba en los últimos tiempos y nosotros estamos en los últimos tiempos. Así que nosotros vivimos en los días futuros que esperaban los judíos del Antiguo Testamento por miles de años. Vivimos en otra época, en la época final de la historia. Ahora, miren cómo la Biblia habla del día final, que es diferente. Hechos 2:20, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto.
Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. El día del Señor, el día final, es distinto a los últimos días. Tú y yo pertenecemos a una generación de seres humanos que han nacido en los últimos días y llevamos 2000 años viviendo en esta etapa. Por lo tanto, si ya vivimos en los días finales, ¿cómo debes reaccionar tú? Porque muchos de nosotros pensamos, bueno, si llegan los días finales, me entrego a Jesucristo, porque estoy perdido, y si vienen los días finales, me vuelvo cristiano, dice. Pues ya naciste en los días finales, y en cualquier momento tu vida puede acabar, y ya está. Así como cualquier incrédulo de todas las épocas irás al infierno, porque es lo justo. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, que se le ha dado a los seres humanos el vivir una sola vez y luego después de eso el juicio. Morir una sola vez y luego el juicio. Ese es el primer punto. Segundo punto, vivimos en tiempos peligrosos. Dice el versículo 1 de nuestro texto, 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya que somos la generación, junto con personas en estos 2000 años que hemos estado, vivimos, nacimos, crecimos en los últimos tiempos, queremos saber cuáles son los últimos tiempos. ¿Qué caracteriza los últimos tiempos? Bueno, lo primero que dice Pablo es que serán tiempos peligrosos. Y yo quiero preguntar, por supuesto, ¿en qué consiste este peligro? ¿De qué peligro está hablando? De hecho, la palabra que se traduce como peligroso en griego, kalepos, significa terribles, tiempos violentos, tiempos agresivos, tiempos difíciles. No solamente significa peligroso en el sentido de que alguien te va a hacer algo, pero que serán tiempos duros en todo sentido. Tiempos llenos de gente peligrosa. Peligrosa para el cuerpo, sí, pero también peligrosa para el alma. Gente que se opone a la iglesia, gente que engaña a la gente con mentiras y falsa doctrina. Y por cierto, si tú no eres cristiano, déjame compartir algo como un antiguo no cristiano también. Yo llegué a conocer a Jesucristo a los 17 años, pero el resto de mi vida viví como alguien que no conocía a Jesucristo, no había entregado mi vida a Jesucristo. Y vienen muchas preguntas. Por ejemplo, una pregunta es, ¿cómo yo sé que el cristianismo es la religión verdadera? ¿Por qué no sería la religión verdadera ser musulmán o ser de otra religión? Bueno, hay muchas razones, pero yo quiero simplemente mencionar una que va a nuestro tema de que estamos hablando. Es que yo me he dado cuenta una y otra vez que me parece increíble, me parece absurdo, como toda la gente se opone al cristianismo. Ustedes ven los medios de comunicación, defienden a los musulmanes que están bombardeando edificios, decapitando cristianos, abusando mujeres, violando personas en Europa, y lo están defendiendo. Pero ven a un cristiano y dice, ese es un intolerante, hay que estar en contra de él. Y dice, ¿qué está pasando aquí? El cristianismo predica acerca del perdón y la salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo es que un mundo se puede oponer con lógica y razón ante esa religión
y defender a esta otra. Hermanos, esa es una de las razones que a mí más me ha convencido. Mientras que pasan los años, digo, no hay forma alguna de que no haya algo espiritual pasando aquí. La lógica no cabe ahí. Hay algo espiritual detrás de eso. Y la Biblia lo explica muy bien. Dice que Satanás gobierna este mundo y se opone, por supuesto, a la verdad del Evangelio. ¿Por qué van a matar a Jesucristo, que estaba sanando enfermos, ayudando al pobre, enseñando, ámense los unos a los otros? ¿Por qué asesinarlo a él? ¿Por qué soltar a Barrabás? No tiene sentido. No tiene lógica ni razón, a menos que detrás de eso hay algo espiritual sucediendo, en el que las multitudes pecaminosas, perdidas, el mundo gobernado por el pecado y Satanás, se opone sin darse cuenta a la verdad que Satanás se opone. Hay muchas razones por las que creo que el cristianismo es la verdadera fe, pero esa es una de las más fuertes. Una y otra vez se oponen a la fe cristiana sin ninguna razón. Ahora, esos son los últimos tiempos. Esos son los tiempos peligrosos en el que uno dice, pero no tiene sentido ser cristiano si pongo cada canal de televisión y me dice que los cristianos son unos intolerantes, son unas personas que odian a los homosexuales, odian a, no sé, cualquier otra persona que no esté de acuerdo con ellos. Si yo no conozco a esos cristianos. Pero quiere convencerte el mundo, porque es un tiempo peligroso, no solo para tu cuerpo. Si han estado viendo las noticias, ahorita mismo en la pandemia se ha demostrado tanto, ¿no? En Canadá encarcelaron a este pastor por estar predicando. Lo dejaron preso como por 3 semanas. Imagínate a alguien preso ahí en Canadá. No es Siria, no es Irak, es Canadá. Y si aquí estás preso, ¿por qué estás preso? Estaba predicando en mi iglesia. Y vino la policía y me encarceló. Llevo 3 semanas aquí. ¿Qué? Todo el mundo, gracias a Dios, estuvo defendiéndolo, lo soltaron. Siguiente semana, toda la policía vino a hacer enrejado a la iglesia para que no entraran la gente a la iglesia, porque estaba creciendo el número de gente a la iglesia, porque veían la fidelidad de esta iglesia, la fidelidad de este pastor de predicar a pesar de la persecución. Creció y dicen, no, vamos a hacer una cerca para prohibir que la gente entre a esta iglesia. Y dice, ¿qué sentido tiene? Es Canadá. Y es que se muestra una y otra vez, estamos en tiempos peligrosos. Y peligroso significa que sí, puedes terminar preso por ser cristiano en el futuro, sí. Pero peligroso también puede significar que tus hijos pueden seguir siendo influenciados por una televisión, un arte, una cultura, unas películas que están constantemente llevándolos a odiar la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, a odiar la verdad de que Dios nos creó hombre y mujer. Esa es una verdad bíblica y científica. Pero a decir eso está mal. Son tiempos peligrosos. En todas las épocas han habido peligros, herejías que se levantan, gente que aprisiona a los cristianos, divisiones que se forman dentro de la iglesia, porque los tiempos peligrosos no solo son fuera de la iglesia, son dentro de la iglesia también. Con lobos rapaces que se visten de ovejas, como dicen los apóstoles. Ahora, ¿cuáles son, antes de pasar al siguiente punto, cuáles son algunos peligros que podemos ver en nuestra época específicamente? En estos años, ahorita, en este año. Bueno, algunos de ellos son peligros políticos, hermanos. El hecho de que
todo este discurso político son tiempos peligrosos para la iglesia. Toda esta política está dividiendo iglesias, dividiendo familias, dividiendo hermanos, dividiendo ministerios de sana doctrina. Unos que quieren seguir la política, otros que quieren abandonar la política. Ideologías feministas, ideología sexual, ideología racial. Hermanos, déjenme decirle algo sobre la ideología racial. No existen en la Biblia la categoría de razas. Hay una raza humana. Somos hermanos. Y mientras más alguien quiere empujar la idea de que estamos divididos por distintas razas, más está dividiendo a la iglesia por una categoría que ni siquiera es real en la Biblia. Se desmorona toda la ideología racista al saber, espérate, no existen las razas, somos hermanos que están en dificultades, por lo visto, relacionales. Y tenemos que lidiar con esas dificultades relacionales como la Biblia lo dice. Pero no porque nacimos en distintas razas. ¿Dónde está eso en la Biblia? Todos nacimos de Adán. Y después de Adán, todos nacimos de Noé. Todos venimos del mismo Padre. Todos somos hermanos y somos una sola raza. La Biblia condena la parcialidad, preferencia, discriminar pueblos contra otros, naciones contra naciones, etnias contra etnias, idiomas, culturas, no razas. Son seres humanos, hermanos de una misma humanidad. Ahora, yo quiero terminar ese punto con que son tiempos peligrosos, simplemente recordándote esto. No presumas de tu fidelidad. No vivas creyendo, bueno, yo soy fiel en tiempos peligrosos. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú piensas que estás firme, cuidado con caerte. No vivas presumiendo, pretendiendo que tú estás por sobre encima del peligro. Los demás están en peligro de ser engañados. Yo no, yo conozco. No. El que mire, que crea que estar firme, mire que no caiga. Vive con cuidado, reconociendo tu debilidad y sabiendo que tú también puedes ser desviado. Porque vivimos en tiempos peligrosos. Vamos al tercer punto. Por cierto, déjame decir antes de pasar al tercer punto, personas se preguntan, pero ¿por qué hay hermanos o cristianos vienen a la iglesia y en esos tiempos peligrosos y ya después los veo que se van de la iglesia? Niegan a Cristo, viven para el mundo. ¿Cómo se explica eso? Bueno, el apóstol Juan explicó en 1 Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dice Pablo, muchos apostatarán de la fe, negarán la fe. Eso hay que esperarlo. Eso no quiere decir que la salvación se pierde. Dios persevera a aquellos que eran de nosotros y hace que permanezcan en la fe cristiana. Dios nos sostiene cada día. Pero vive con cuidado. No vayas a ser alguien que se desvía. Vamos a ver el tercer punto. Vivimos en tiempos llenos de pecado. Eso es lo siguiente que Pablo menciona en los versos 2 en adelante. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Hace una lista de 19 pecados en griego. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Quiero hablar un poquito a los jóvenes antes de empezar a analizar este pasaje. Fíjate que uno ve y dice, wow, qué hombres tan malvados. Fíjate que dentro de la lista dice, desobedientes a los padres. Una de las señales de perdición, de condenación, de un mundo que se ha rebelado en contra de Dios, es que son desobedientes a los padres. Por lo tanto, si tú eres un joven que está viviendo con sus padres y eres desobediente a tus padres como una forma de vivir, tiembla ante el Señor. Porque probablemente estás condenado y eres parte de este mundo pecador de los últimos tiempos que se rebela en contra de Cristo y de la verdad. Y suplica salvación. Arrepiéntete de tus pecados y busca al Salvador de tu alma. Pero vamos a hablar de todo el pasaje, porque me gustó algo que leí en un comentarista bíblico muy perceptivo, que se da cuenta de que hay 3 palabras y una cuarta, pero 3 palabras que pueden resumir toda esta lista tan larga. Son muchas cosas que menciona. Y me gustan esas 3 palabras. Primero, son 3 palabras en griego que están ahí en el texto. Primero, dice versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esas 3 palabras son 3 amores de un mundo pecador. Primero, amadores de sí mismos. En griego suenan bonito, mira. Filautos, filárguros, filédonos. Eso es lo que Pablo está escribiendo. Pablo de por sí es una persona que escribe muy cuidadosamente y muchas veces hace juego de palabras que combinan, que riman incluso. Filautos, amantes de sí mismos. Filos es amor, autos es tú mismo. Por ejemplo, filosofía es amante de Sofía. Sofía es sabiduría, amante de la sabiduría. Un filósofo es alguien que ama la sabiduría. Filautos, alguien que se ama a sí mismo. Filárguros, alguien que ama el dinero, el Dios del dinero. Y filédonos, amantes de los placeres. Édonos de hedonista, por ejemplo, de amante del placer. Esas 3 palabras están aquí en el texto. Primero en el versículo 2, amadores de sí mismos. Después avaros. Esa palabra avaros es amantes del dinero. Y al final, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora tú dices, ¿qué dirá en griego ahí que dice más que de Dios? Bueno, dice filotheos, que es amante de Dios. Theos es Dios. Entonces, tenemos personas que están llevadas y apasionadas por amor a sí mismos, amor al dinero, amor a los placeres, pero no amor a Dios. Se contradicen. O tú amas a Dios, o tú te amas a ti mismo, al dinero o a los placeres. Esas son las más grandes tentaciones que todos tenemos como seres humanos, ¿no? Algunos le llaman, ¿verdad?, fama, faldas y fortuna, algo así, para los hombres. El punto es que hay tentaciones hacia el dinero, hay tentaciones hacia el sexo y los placeres, y hay tentaciones hacia la fama y el poder. La tentación hacia exaltarnos a nosotros mismos ¿es algo presente en nuestra época o no? ¿Querer ser famoso? ¿O querer ser poderoso? Si tú y yo
tenemos un fuerte anhelo de ser famosos o poderosos, cuidado, porque eso es lo que caracteriza a aquellos que no aman a Dios. Segundo, la tentación de darle prioridad a los bienes materiales. Y estamos en Estados Unidos, la economía más fuerte, donde podemos tener bienes materiales que para un africano, para un latinoamericano incluso sería como que, ¿what? Que tienes un televisor de la última modelo, de la última tecnología, con el último teléfono, con el último reloj. ¿Qué? Hermanos, debemos ser conscientes. Esas tentaciones son reales para cada uno de nosotros. Todos estamos tentados a ser famosos, a ser poderosos, a ser reconocidos. Todos estamos tentados a ser amantes de los bienes materiales, del dinero. Y por último, todos estamos tentados a dejarnos llevar por los deseos de la carne, los placeres sexuales y otras pasiones pecaminosas. ¿Qué significa ser cristiano? Ser cristiano significa una persona moralista que se levanta todos los días diciendo: yo voy a aborrecer el dinero, voy a aborrecer la fama, voy a aborrecer los placeres, voy a aborrecer todo esto y voy a ser una persona de bien. Puedes intentarlo, vas a fracasar. Eso es simplemente tratar de llevar la vida a un estilo fariseo. Fariseo no es malévolo. Un fariseo solamente está tratando de obedecer a Dios con sus propias fuerzas. Y eso está mal. Eso no es ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es ser rescatado. ¿Quiere decir que ya yo no caigo en algún pecado? ¿Ya no peco porque soy cristiano? No. Pero quiere decir que yo odio el pecado ahora, que antes amaba. Y si peco ahora, me arrepiento y aborrezco ese pecado. Soy un enemigo del pecado. Antes era amigo del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué soy un enemigo del pecado? ¿Por qué soy un enemigo de dejarme llevar por las pasiones de la carne, de dejarme llevar por las pasiones de los deseos de ser famoso o de ser rico? ¿Por qué? ¿Por qué me opongo a eso? Porque ahora soy filotheos. Porque ahora tengo una pasión más grande, es la pasión por Dios, un amor por Dios. ¿Y de dónde viene ese amor por Dios? De que Cristo me rescató y me dio un nuevo corazón que yo no merecía. Y me perdonó. Y me prometió que Él será mi Salvador por siempre. Y yo me aferro a mi Salvador cada día. Y vivo como una persona débil dependiendo de otro. Y ese otro es Jesús. Sálvame, líbrame, perdóname cuando caigo. Fortaléceme en mi lucha, guerra y rebelión contra el pecado. Eso es ser cristiano. Es ser rescatado, tener un Salvador y vivir con Jesús, que es Dios encarnado salvando a su pueblo de sus pecados. Con la esperanza de que Él pronto vendrá y ya no vamos a luchar contra el pecado. Ya no habrá más pecado, ya no habrá más tentaciones, ya no habrá más enemigos. Ahora Pablo compara a los hombres de los últimos tiempos que no son filotheos, que no aman a Dios, que no siguen a Cristo, que no tienen un Salvador. Los compara con Janes y Jambres. Vean versículo 8. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también ellos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irá más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue lo de aquellos. ¿Quiénes son Janes y Jambres? Janes y Jambres, según la tradición judía, son los magos, dos de los magos que se opusieron a Moisés y Aarón
cuando vinieron a hablar con el faraón diciendo libera al pueblo, Moisés y Aarón, especialmente Aarón, estaba llevando a cabo unas señales milagrosas para demostrar que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y Janes y Jambres eran estos magos que trataron de imitar estos milagros, estas señales de Aarón, con magia barata. Así son los hombres de los últimos tiempos, engañando, oponiéndose a la verdad. Ahora, según MacArthur, probablemente los falsos maestros de Éfeso, donde estaba Timoteo, también practicaban señales y prodigios milagrosos como Janes y Jambres lo hicieron en su tiempo para engañar a la gente. No sabemos eso, pero es probable. Es probable porque en Éfeso también se valoraba la magia. ¿Y acaso no es lo mismo en nuestros días? Cuando decimos, mire pastor, yo no sé qué enseña ese hombre allá, pero le digo, él estaba haciendo unos milagros. Y yo, sí, como Janes y Jambres. Los falsos maestros, hombres difíciles, producen tiempos difíciles. Los tiempos finales son tiempos peligrosos, son tiempos de pecado. Y por cuarto, vivimos en tiempos de oposición. Rápidamente, solo quería decir que en los versículos que siguen, versículos 10 al 13, Pablo menciona, miren el versículo 11, persecuciones, padecimientos, persecuciones que he sufrido, de todo me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué es persecución? Sufrimiento por causa de Cristo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los últimos tiempos serán tiempos de oposición. No serán tiempos de oposición solamente, son tiempos de oposición. En estos últimos tiempos, los cristianos estamos enfrentando oposición, e incluso muchos enfrentando martirio. Ahorita mismo, en otros países, están matando cristianos por ser cristianos. Y no solamente Pablo nos ha avisado que debemos estar pendientes y esperar persecución. Jesús mismo le dijo a sus apóstoles que eso es lo que debían esperar. Juan 16, 2 al 4 dice, los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os lo he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo había dicho. Yo no sé cuáles son los planes para ti que Dios tiene. ¿Okay? Pero cuando llegue el momento, y ese momento va a llegar, ya sea de un grado más pequeño o de un grado más alto, de sufrir por Cristo, yo espero que recuerdes este sermón y que recuerdes las palabras de Jesús que dicen para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo había dicho. Jesús es Rey, Jesús es Salvador, sin embargo, vamos a sufrir en este mundo. Y mientras sufrimos por Cristo, tenemos la esperanza de que pronto Él vendrá y vencerá completamente. Pero mientras tanto, el trabajo que tenemos es continuar en fidelidad y perseverancia. Pero nosotros somos tan débiles, tan inmaduros en esta época, que incluso venir a la iglesia es demasiada prueba. Y por lo tanto, preferimos quedarnos en casa. Preferimos la comodidad, preferimos no sufrir, el tener que levantarnos muy temprano a las 11 de la mañana para venir a la iglesia un domingo más. Pablo dice,
Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido como un regalo, no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Es un regalo, sufrir por Cristo. Por último, quiero dejarles con una aplicación. ¿Cómo debemos enfrentar esos tiempos? 4 cosas que quiero que te lleves como una táctica de guerra para el resto de tu vida en los últimos tiempos. ¿Cómo debemos enfrentar estos últimos tiempos? Primero, convicciones. Segundo, valentía. Tercero, fidelidad. Y cuarto, diligencia. Vamos a ir uno por uno y terminamos. Primero, convicciones. Mira el versículo 10. Pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, paciencia, amor. Es decir, Timoteo, tú vas a mantenerte firme porque tú conoces mi doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina? Significa enseñanza. Eso es todo lo que significa. Tú conoces mi enseñanza. Mantente en la fe. Convicciones. La primera cosa que te va a mantener firme en estos últimos tiempos, la primera cosa es convicciones. Porque ya estamos escuchando y vamos a seguir escuchando cada vez más ideas que se oponen a la Biblia y al cristianismo y a la verdad y al sentido común. Si eres un hombre de convicciones, si eres una mujer de convicciones, si eres un joven de convicciones, permanecerás fiel en la enseñanza bíblica, en la verdad de Cristo. Si no, no. Segundo, valentía. Versículo 11 al 12 es donde los versículos que hablé acerca de la persecución. Pablo comparte cómo él fue perseguido en la región de Galacia, de Iconio y otras ciudades griegas ahí. Él sufrió, dice, tú compartes ese sufrimiento, tú sé una persona valiente que sabe sufrir. Si tú eres una persona valiente y estás desarrollando valentía como mujer, como hombre, como niño, como joven, como adulto, lo que sea, si tú eres una persona valiente que puede mantenerse firme proclamando el nombre de Jesucristo sin avergonzarte del evangelio, vas a permanecer fiel hasta el fin. Si no, no. Convicciones, valentía. Por cierto, para los padres que están pensando, ¿cómo yo discipulo a mis hijos? Convicciones, valentía. Tercero, fidelidad. Versículo 14 dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Persiste. Valentía es una persistencia en un sentido quizá más físico. Fidelidad es una perseverancia en un sentido más de tu corazón y de tus convicciones. Mantenerte firme en la palabra, en la sana doctrina. No cambiar tu enseñanza bíblica, porque es que ya mis compañeros de la universidad, todos me están haciendo burla porque yo creo que el homosexualismo es pecado. Por lo tanto, yo voy a decir que sí, yo creo en la Biblia, pero que la Biblia no enseña sobre la homosexualidad. Fidelidad. Si eres fiel, vas a permanecer en un mundo peligroso que se opone a Cristo. Si no, no. Y por último, diligencia. Versículo 15 al 17 nos habla de la palabra de Dios,
leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Dice, Timoteo escuchó desde niño las sagradas escrituras, las cuales lo hicieron sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, hay una diligencia en aprender, en estudiar la Biblia, pero al final también hay una diligencia en ministrar. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y con eso quiero terminar, hermanos. Convicciones, valentía, fidelidad, diligencia. Trabajar duro para conocer las Escrituras y para servir en la iglesia y al reino de Dios allá afuera. Si el mensaje de Pablo se pudiera resumir en un pasaje bíblico, sería en 1 de Pedro 4, del 12 al 14. Si todo este capítulo se pudiera resumir en un pasaje, sería 1 de Pedro 4, del 12 al 14. Cuando Pedro dice esto: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero en ustedes es glorificado. Hermanos, bienaventurado es el varón que soporta la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Santiago 1:12. Persevera con fidelidad, con diligencia, con convicciones, preparado para vivir en los últimos tiempos. Vamos a orar. Señor, te pido, Dios, que ayudes a esta iglesia a ser una iglesia madura, a ser una iglesia con convicciones, una iglesia con valentía, una iglesia con fidelidad, una iglesia con diligencia. Ayúdanos, Señor, a entender que estamos en los últimos tiempos y debemos vivir con toda fidelidad y cuidado, perseverando, unidos, cuidándonos de falsos maestros, de falsos hermanos, de falsas ovejas, de falsos lobos. Señor, te pido, Dios, que nos des discernimiento, sabiduría, amor, santidad. En el nombre de Jesús. Amén.